Buenas noches. Vamos a tener este repaso de lección titulado Las ofrendas para Jesús. Bueno, ya leímos los versículos centrales de del título de la lección y hoy vamos a repasar todo lo que estudiamos respecto a las ofrendas. El sábado pasado estudiamos acerca del diezmo, de la importancia del propósito del diezmo y esta semana estudiamos lo que dice la Biblia acerca de las ofrendas y cómo el hecho de que nosotros demos ofrendas forma parte de nuestra administración como mayordomos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no olvidemos que somos los mayordomos o los administradores de todos los recursos y las bendiciones que Dios nos da. Y bueno, lo que hacemos con lo que Dios nos da, pues es parte de lo que hay en nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar qué tiene que ver esto con las ofrendas. Y bueno, primero pues entender qué es una ofrenda. Cuando hablamos de ofrendas, de la palabra ofrenda se desprende o viene, se deriva de ofrecer, ¿no? De un ofrecimiento. Y bueno, aquí me di a la tarea de buscar algunos significados de lo que es ofrenda. Y bueno, como vemos aquí, es un ofrecimiento, la acción de ofrecer, ¿ok? ¿Por qué ofrecemos? Bueno, puede ser por algo que es agradecimiento, por adoración, y es lo que vamos a ver el día de hoy. También una ofrenda es una cosa que se ofrece como muestra de reconocimiento y veneración. Entonces, en el diccionario eh, bíblico adventista, podemos ver que una ofrenda podría ser un producto de origen animal o vegetal, ¿sí? Que se presentaba a Dios como una expresión de adoración, es decir, se ofrecía a Dios movido por qué? Por adoración, por gratitud o bien por dedicación y también por instrucciones de Dios. Había un sistema de ofrendas para la expiación del pecado. Esto pues obviamente antes de que Jesús viniera y se ofreciera el mismo, ¿verdad? Para salvarnos a nosotros. Así que cuando hablamos de ofrendas, no precisamente se refiere siempre a dinero, ¿sí? La ofrenda es lo que uno da, en este caso lo que uno da a Dios, que puede ser algo material, sí, pero también hay cosas que nosotros podemos ofrecer a Dios que no precisamente son materiales, pero podemos ser movidos por el mismo espíritu de agradecimiento y adoración. Hoy vamos a enfocarnos en las ofrendas en general, pero también, como ya vimos acerca de los diezmos, pues vamos a hablar acerca de las ofrendas de índole económico, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las ofrendas? Vamos a identificarlas. La lección nos dice que está el diezmo, que es en la 10ª parte de lo que Dios nos da, de ese recurso económico que Dios nos da. Y bueno, las ofrendas provienen del 90% que se quedó. De ahí es donde nosotros ofrecemos y donde se convierten en ofrendas ya después de devolver el diezmo a Dios. Es decir, tenemos un 100%, el 10% es el diezmo y del resto no hay una suma en específico que nosotros podamos dar como ofrenda porque es de acuerdo a nuestro agradecimiento y a lo que vamos a ver a continuación. Dice que nosotros traemos una ofrenda en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? En respuesta a lo grande que es su amor, a su misericordia y especialmente por lo que Dios ha hecho, que es el sacrificio de Jesús, ¿sí? Así como dice Primera de Juan 4:19, nosotros lo amamos, nosotros le ofrendamos, nosotros ofrendamos, nosotros damos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces es en respuesta a ese amor tan grande. Entonces la primer clave para ofrendar es, es comprender este sacrificio y es entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Primero, el saber que somos mayordomos, el que somos administradores de todos los recursos, pero eso es lo primero, ¿no? Saber quiénes somos y cuál es nuestra responsabilidad, pero también el contemplar el amor de Dios, el contemplar
todo lo que Él hace, pues obviamente eso nos va a mover a las ofrendas. Cuando nosotros ofrendamos, por ejemplo, en la iglesia, estas ofrendas, pues son utilizadas para las cosas de la iglesia, es decir, para el avance de la misión de la iglesia, para compartir el evangelio. Y también estas ofrendas son destinadas para el prójimo, para poder ayudar y en las necesidades que haya dentro de la iglesia. Bueno, ¿por qué ofrendamos? ¿Será que Dios necesita enriquecerse? ¿Será que nosotros vamos a ser ricos a Dios? Pues no, dice que Dios no necesita nuestras ofrendas, incluso Él no necesita nuestras ofrendas para cumplir los proyectos que tiene en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es Dios y de Él es el oro y es todo, son todas las riquezas, ¿sí? Como dice Primera de Crónicas 29:14, aquí se las puse, lo pueden leer, dice, en verdad, tú eres el dueño de todo. Y es que Dios es dueño de qué? De todo, ¿sí? Entonces, realmente el hecho de que nosotros ofrendemos o que Dios haya establecido un sistema de ofrendas en el Antiguo Testamento, pues es siempre con un propósito. Y el propósito en nuestra actualidad no es enriquecerlo, sino que el propósito más grande es algo que nos va a favorecer, algo que va a suceder en nosotros cuando ofrendamos, cuando damos de lo que Dios nos ha otorgado. Dice Primera de Crónicas 29:14 que tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Es decir, es un reconocimiento a lo que Él nos da. Si no es lo que nosotros nos ganamos, es un reconocimiento al Dios, a Dios que nos bendice, ¿verdad? De todos los recursos que nos da la comida, la economía, el trabajo, o sea, realmente todo lo que tenemos de eso es de lo que nosotros damos. Y dice aquí que a Dios no podemos enriquecerlo. ¿Por qué? Porque pues Él es dueño de todo, ¿verdad? Dice que Dios nos permite manifestar nuestro aprecio de sus mercedes por medio de esfuerzos abnegados realizados para compartirlas con otras personas. Dios nos permite pues esto para poder nosotros compartirlo y para poder manifestar la generosidad, ¿sí? La generosidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando nosotros damos, nosotros también estamos demostrando agradecimiento. Es algo que Dios nos pide, ¿no? Y de hecho, cuando vimos, cuando estudiamos acerca de la voluntad de Dios, Dios quiere que seamos como que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos agradecidos. Y una forma de expresar ese agradecimiento, pues es a través de las ofrendas, a través de ofrendar, de ofrecer lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que tenemos es gracias a Él, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros podamos ofrendar nos hace demostrar agradecimiento y demostrar amor y también poder ayudar a las personas que lo necesitan. Y esto es cuando todo tiene sentido, ¿no? Dios nunca nos ha llamado a enriquecernos, ¿sí? Porque Él sabe que dentro del corazón humano es muy fácil caer en la satisfacción propia y Él ha puesto este medio de ofrendas para reconocer que somos hijos de Dios, para reconocer que dependemos de Él y para utilizarnos como instrumentos para ayudar a la gente que lo necesita, ¿sí? ¿Y por qué está nuestro mundo como está? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué es tan extremo estas diferencias? Bueno, porque hay gente que se enriquece y que busca el dinero para satisfacer sus necesidades. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, cuando vemos que su voluntad es dar, cuando vemos que la enseñanza de Dios es entregar, es servir, es dar, es compartir, y cuando vemos que Dios no es egoísta, pues nosotros queremos imitar eso y eso va a ayudar a que otras personas puedan también ser bendecidas por los recursos que Dios nos da. Sí, así como que todo va teniendo sentido, ¿no? Que Dios nos pone ese deseo de dar. Y aquí, Primera de Crónicas 29:14, pues tiene que ver con lo que David sentía, ¿no? Lo que David decía en estos versículos
era debido a que él reconocía que era absolutamente incapaz de dar algo a Dios, ¿sí? O sea, nosotros a veces queremos ofrendar algo a Dios, pero debemos recordar que si queremos dar algo a Dios o entregar algo a Él es quien lo pone primeramente en nosotros, ¿sí? Dice que David reconoció su propia indignidad y absoluta incapacidad de él o de su pueblo para dar algo a Dios, a menos que Dios mismo le hubiera puesto en el corazón el espíritu de qué, de dadivosidad, y en las manos los recursos necesarios para dar, ¿sí? Dios es el que pone en nosotros el deseo de dar, el deseo de ser generosos, ¿sí? Entonces, entre más nos llenamos de Dios, pues más dadivosos vamos a ser sin esforzarnos, ¿sí? Dice que francamente, David francamente reconoce que la tierra y todo lo que en ella hay, pues son de Dios y que las ofrendas y que en las ofrendas dadas ese día, él y su pueblo no estaban haciendo una obra digna de admiración o reconocimiento, ¿sí? No, simplemente ellos estaban haciendo algo que tenían que hacer, devolviendo un poco de lo que Dios les había dado, porque Dios es generoso para con nosotros. Así que bueno, si nosotros queremos dar de corazón, dar sin buscar como el reconocimiento, dar de una forma genuina, pues tenemos primeramente que llenarnos de Dios para que ese sentimiento de dadivosidad pueda surgir de nosotros. Una ofrenda proviene de un corazón que confía en un Dios, ¿sí? A veces, pues vemos que el dinero es poco o que no nos alcanza o que tenemos otras cosas que hacer y decimos, bueno, ya di mi diezmo, ¿no? Ya aparté la décima parte y ahora, Dios, yo ya cumplí con esto y con el resto, pues yo tengo necesidades, así que tengo que pagar mis gastos, mis gustos y todo lo que yo tengo, todas las obligaciones que tengo, ¿no? Pero, olvidamos que Dios pues nos ha bendecido para compartir, ¿no? Y que cuando nosotros decidimos dar esta ofrenda, pues realmente estamos haciéndolo mediante una demostración de confianza. Es decir, Señor, yo sé que vas a suplir mis necesidades y con este dinero que tengo, tú lo vas a multiplicar, pero yo voy a hacer mi parte. Yo voy a darte por agradecimiento, porque quiero ayudar a las necesidades de las demás personas o a la de la iglesia, confiando en que Dios va a suplir todo lo que yo necesito. Entonces, para nosotros poder ofrendar de corazón, necesitamos ejercer esa confianza y esa fe en Dios para que pueda ser de esa forma, porque si no, muchas veces estamos ofrendando porque así debe de ser, ¿sí? Y no precisamente movidos por las razones correctas, ¿sí? Las ofrendas no son para apaciguar a Dios ni para buscar su aceptación, porque también es así de, bueno, Dios, voy a la iglesia o voy a ofrendar, quiero que lo veas, que estoy cumpliendo y quiero ser agradable a ti, no por esto. Cuando nosotros lo hacemos por buscar la aceptación de Dios, pues es también una forma errónea, porque Dios no quiere que ofrendemos de esa forma. Más bien, nuestras ofrendas fluyen de un corazón que ha aceptado a Cristo. Y es algo que se da de una forma natural cuando comprendemos el gran amor que Dios tiene por nosotros y cuando nos empapamos de Él. Es algo que va a surgir y nuestras ofrendas van a ser de corazón. Dice también que debemos de dar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Deuteronomio 16:17 dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. Es decir, cada uno de su ofrenda conforme a cómo o a la bendición que hayas recibido. Y aquí nosotros podemos decir, bueno, Dios nos ha bendecido mucho, ¿verdad? Si lo trasladamos al dinero, pues ha habido ocasiones en las que ha abundado, ocasiones en las que ha sido poco quizás,
pero Dios nunca nos ha dejado. Él siempre ha sido fiel. Y de acuerdo a lo que hemos recibido, debemos de dar, incluso sin estarnos fijando, ¿verdad? Muchas veces de, ay, voy a dar esto correspondiente a lo que Dios me está mandando. Muchas veces dar simplemente de corazón para suplir las necesidades que se nos están pidiendo, ¿no? O lo que nosotros queremos dar. Entonces, ¿cómo podemos pagar a Dios? Nosotros no damos ni para buscar su aceptación, ni para pagarle las bendiciones, ¿sí? Nosotros no podríamos pagarle a Dios todo lo que nos da. O sea, no nos alcanzaría, nunca podríamos hacerlo, ¿sí? Entonces, las ofrendas no son para pagarle a Dios lo que nos da. Tampoco es esa idea, ¿sí? Las ofrendas vienen de un corazón agradecido, pero nunca tienen la intención de pagar todo lo que Dios nos da, todos sus beneficios. Dice Salmo 116, 12 al 14, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios o por todas las bendiciones para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Nunca podríamos pagarle económicamente a Dios, ¿verdad? Es imposible, pero podemos hacerlo. Lo que podemos hacer, como dice aquí, es ser generosos con la causa de Dios y ayudar a nuestros semejantes. O sea, dice aquí, invocaré tu nombre y cumpliré mis votos. Es decir, cumplir la voluntad de Dios. Dice, ama a tu prójimo, dice, ámame a mí. Entonces, pues es eso y obviamente dar conforme a lo que Dios nos ha dado. Y dice que cuando Jesús envió a sus discípulos en un viaje misionero, les dijo, de gracia recibieron, ¿cómo debemos de dar? Den de gracia, ¿sí? Dice que nuestras ofrendas contribuyen al desarrollo de un carácter semejante al de Cristo. De ese modo, nosotros llegamos a cambiar el egoísmo por amor, ¿sí? Entonces, a veces decimos, bueno, la iglesia se va a hacer rica con mis ofrendas, ¿no? O yo estoy dando y dando y yo me quedo pobre. Bueno, esa actitud y ese pensamiento no deben de existir porque quien va a ser más bendecido al dar ofrendas, pues no es Dios, ¿verdad? O sea, Dios es el que nos está bendiciendo a través de las ofrendas. No es de que nosotros nos vayamos a quedar sin nada, sino que en cambio a esta entrega que damos, Dios va a darnos un carácter conforme al de Cristo y vamos a dejar de ser egoístas y vamos a ejercer la fe y practicar el amor que Dios da para nosotros. Nosotros lo vamos a practicar también al dejar esas ofrendas en el lugar correcto, ¿no? Al ofrecer a Dios todo lo que Él nos ha dado, ¿no? Y haciéndolo de corazón, haciéndolo de una forma genuina. Y bueno, también el entregar, el ofrecer a Dios esto de parte de lo que Él mismo nos ha dado, a través de las ofrendas, pues forma parte de una adoración. Nosotros ofrendamos porque adoramos a Dios. Y muchas veces las ofrendas forman parte del servicio de adoración. Por ejemplo, los servicios de adoración que tenemos los sábados, cuando vamos a la iglesia. Ahí es cuando se puede dar esto de las ofrendas, donde se entregan los diezmos como parte del servicio de adoración. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, estamos adorando, estamos agradeciendo, estamos alabando a Dios porque Él es bueno, por su fidelidad, por sus bendiciones, ¿sí? Y algo muy importante es que si nosotros ejercitamos esta forma de dar ofrendas, si lo hacemos con regularidad, pues las bendiciones de Dios van a abundar. Y de hecho es lo que Dios quiere que lo hagamos con regularidad para estar constantemente conscientes de la dependencia de Dios, de lo que tenemos es de Él, ¿sí? Y para constantemente estar viendo bendiciones. Él va a multiplicar lo que nos queda de nuestros recursos y vamos a mejorar nuestro carácter y se va a parecer al de Cristo. Entonces, este asunto de dar ofrendas no es, no se espera que sea por el impulso, por la emoción o de vez en cuando yo me siento agradecido
de vez en cuando algo me pasó, Dios contestó una oración y voy a ofrendar más, sino que sea parte de nuestra adoración, que sea algo constante, así como se entrega el diezmo, las ofrendas sean también de manera constante, ¿sí? Dice que Dios nos ha dado instrucciones definidas con respecto a Él y Él ha especificado que los diezmos y las ofrendas son la medida de nuestra obligación. Desea que demos de forma como regular, de forma sistemática. Y quien más bendecido va a estar, pues somos nosotros, si hacemos lo que Él quiere, ¿sí? Dice aquí, cada uno examine regularmente sus entradas, todas las cuales son que bendiciones recibidas de Dios, o sea, todo lo que nosotros recibimos, la salud, o sea, no todo es económico, ¿verdad? La salud, el cuidado de los hijos, no sé, el tener una pareja, o sea, todo lo que Dios nos da, esas son entradas, no son bendiciones. Si cuando nosotros estamos agradecidos y constantemente meditando en lo que Dios nos da, pues esto nos va a mover a dar de corazón, ¿no? Entonces, dice que todas las bendiciones recibidas son de Dios y que apartemos el diezmo como un fondo separado, destinándolo en forma sagrada al Señor. Este fondo en ningún caso debe ser dedicado a otro uso. Eso ya lo platicamos el sábado pasado, ¿verdad? El diezmo es dedicado a sostener el ministerio del Evangelio. Pero dice aquí que después de que ya pusimos aparte el diezmo, adjudíquense los dones y ofrendas que por la bondad de Dios pudieres, es decir, conforme a la bondad de Dios, conforme a lo bueno que Dios ha sido contigo, entonces tú vas a decidir cuánto vas a dar. Y no hay una cantidad en específico, no dice qué porcentaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto depende de cada uno, de cómo Dios y el Espíritu Santo va trabajando en nosotros para ser dadivosos. Y cada uno va a elegir cuánto va a dar. No hay una cifra como tal, ¿sí? Dice aquí que en el sistema bíblico de diezmos y ofrendas, las sumas pagadas por diferentes personas pueden, por supuesto, variar grandemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ir en proporción de los ingresos. O sea, no es lo mismo, no es el mismo diezmo el que va a dar una persona que gana cierta cantidad al que gana otra persona. ¿Por qué? Porque es proporcional. Dice aquí en Lugares Celestiales, página 378. Para el pobre, el diezmo será una suma comparativamente pequeña y sus ofrendas van a ser de acuerdo con sus posibilidades, ¿sí? No hay como una suma exacta, nadie nos dice, tienes que dar esto, ¿sí? Va a ir dependiendo de nuestros ingresos, en el caso de el dinero. Dice, pero no es la magnitud de la ofrenda lo que hace al don aceptable a Dios, ¿sí? Recordemos la historia de la viuda, sí, es una mujer que da a Dios y que Jesús está observando cuánto da de ofrenda y que realmente en comparación con los fariseos o con otras personas que se creían mucho, pues era muy poquito, pero era todo lo que tenía y Jesús observó eso, observó la intención de su corazón, el propósito de dar y esa fe. Y es lo mismo que pasa, si no hay como una cifra exacta, sino que lo que Dios ve es lo que hay en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente. ¿Y por qué estamos dando eso? ¿Sí? El espíritu de gratitud y amor que se expresa es lo que le importa a Dios y es un olor agradable a Dios, es decir, es algo que a Dios le agrada y le hace sentir contento que sus hijos estén manifestando ese amor por Él a través de las ofrendas, regresando parte de lo que Dios les ha dado, ¿sí? De lo que Él les ha dado. Entonces, no como iglesia y como hermanos de iglesia, como personas que compartimos la palabra de Dios, nunca debemos de hacer sentir mal a las personas porque den de acuerdo a lo que ellos sean, porque cada quien da de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a lo que hay en su corazón. Nosotros no estamos llamados a estar exigiendo, ¿sí?
ciertas cantidades o estar viendo quién da, quién no da. Quien da es quien va movido por Dios, ¿sí? Y solamente Él es el que conoce los pensamientos, el que sabe cuándo damos y por qué lo hacemos, ¿sí? Dice, no hagáis sentir al pobre que sus ofrendas son tan pequeñas que no deben ser tenidas en consideración. Que ellos den conforme a sus posibilidades, sintiendo que son siervos de Dios y que Él aceptará sus ofrendas. ¿Por qué? Porque Él las ve de corazón. Entonces, todo esto para nosotros es un recordatorio y un recordatorio de que si hemos dejado de ofrendar, si estamos haciéndolo, pero de una forma como desanimada, pues entender que primeramente tenemos que buscar a Dios, conocerle, llenarnos de sus bendiciones para que nosotros puedan hacer ese espíritu de dar, de regresar lo que a Él le corresponde y confiar en que esas ofrendas que nosotros damos, pues van a ser de bendición para los asuntos de la iglesia, los asuntos de Dios, pero también para el prójimo. Y saben que Dios está al pendiente de lo que nosotros damos, pero no de una forma de que esté diciendo, Dios no es de fijarse en la cantidad, de decir, ay, esta vez diste muy, muy bien, esta vez no diste muy mal. O sea, Dios no es así. Dios está analizando nuestro corazón, analizando qué tan agradecidos somos, ¿sí? Y ahí Dios sabe a cada uno, Dios nos conoce y Él sabe qué áreas de nuestra vida va a trabajar. Pero es un hecho que hay un ángel que está registrando estas ofrendas. Y aquí lo encontramos en este fragmento del Espíritu de Profecía, que dice Elena, que se le mostró que el ángel registrador hace un registro fiel de toda ofrenda dedicada a Dios y puesta en la tesorería, y también del resultado final de los recursos así otorgados. Es decir, el ángel de Dios hace registros de las ofrendas recibidas y de a dónde van destinadas y qué se hace con esas ofrendas. Obviamente Dios lo sabe todo. Dice que el ojo de Dios toma nota de todo centavo dedicado a su causa y de la buena o mala disposición del dado. ¿Sí? En ocasiones hemos quizás dado por razones incorrectas. ¿Sí? Y bueno, esto nos ayuda a reflexionar y a ver con qué intención estamos, porque Dios quiere que lo hagamos de una forma correcta. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones, ¿sí? Todo motivo, el motivo de la ofrenda es registrado. Las personas sacrificadas, consagradas, que devuelven a Dios lo que les pertenece, lo que le pertenece como Él exige, ¿qué dice aquí? Que serán recompensadas. Va a haber una recompensa, ¿sí? De acuerdo con lo como ellos actuaron. Aun cuando los medios así consagrados sean mal usados, porque a veces nosotros damos y pues lo damos con las mejores intenciones, pero aun cuando esos medios sean mal usados, de manera que no se realice el objetivo que el donante tenía, sí, porque a veces somos muy específicos de no, yo quiero que esta donación sea para eso. Pero aun cuando no se cumple eso, la gloria de Dios y la salvación de las almas, los que hicieron el sacrificio con sinceridad del alma y con sencillez de propósito para la gloria de Dios, no perderán su recompensa. ¿Por qué? Porque uno da de corazón y da de una forma movido por Dios, movido por su espíritu, movido a ser generoso, a ser agradecido. Y entonces tendremos nuestra recompensa. Claro que no tenemos que hacer las cosas por recibir la recompensa. ¿Por qué? Porque Dios lo va a conocer. Dios conoce nuestros pensamientos. Él sabe todo. Entonces, más que un tema de enriquecer a la iglesia o pedir ofrendas, este ejercicio de ofrendar va a ser bendición para nosotros, porque Dios sabe que que el ser humano es muy susceptible en las cosas materiales y a veces podemos caer, como les decía,
en el deseo de enriquecernos. Pero cuando nosotros ejercitamos el ofrendar y lo hacemos de manera constante y por las razones correctas, Dios va a multiplicar y va a bendecirnos, pero también nos va a dar un carácter más semejante al de Jesús. Entonces, ¿quién no quiere parecerse a Jesús? ¿Sí? ¿A quién le gusta cómo es en la actualidad? Todos queremos ser como Jesús, ¿verdad? Todos queremos tener su carácter. Una parte de ejercitarnos o de trabajar para lograrlo, pues es mediante la dadivosidad, mediante la generosidad, mediante el agradecimiento y adoración que manifestamos a través de los diezmos y a través de las ofrendas. Recordemos que somos hijos de Dios, que somos sus mayordomos, que tenemos tantas bendiciones que nos ha dado, que nuestro deber es administrarlas para cumplir pues el propósito que Dios quiere para nosotros. Así que bueno, yo les invito a que tengamos esta reflexión y que podamos pues mejorar cada quien en lo que sabe que le hace falta, que podamos adorar a Dios a través de nuestras ofrendas y que pues se cumpla lo que Dios tiene destinado para nosotros. Y Dios les bendiga.